¿sí? Un cadáver que apareció en principio en las mismas condiciones que el de hoy de Araceli. También era una mujer de apellido Fernández, lo contaba más temprano Mauro Zeta. Ella vivía en la zona de La Boca y había aparecido, como decías vos, el año pasado en las mismas condiciones en las que apareció en la jornada de hoy el cuerpo de Araceli Ramos. Enrique de Rosas es psiquiatra forense y está en línea. Doctor, muy buenos días. Fabián Doma nos saluda. Buenos días, Fabián, ¿cómo le va? ¿Cuáles son sus primeras impresiones de toda esta información, este caudal informativo que tenemos muy grande sobre el tema? Bueno, en realidad lo poco que sabemos hasta ahora es respecto a los datos sobre el presunto victimario, o sea que no hay muchos otros elementos, pero lo primero que justamente hablábamos con algunos colegas en el área forense en esta mañana era la sorpresa en realidad de una persona en la cual se conjugan elementos de una modalidad delictiva con otra, ¿no? En general estamos más acostumbrados a ver gente con perfiles de delitos en estafas o por oposición en homicidios u otro, un tercer perfil que son los crímenes sexuales, y que en general no coinciden en una misma persona. O sea que la modalidad delictiva en general es bastante típica. En este caso, en caso de que se compruebe esto, estamos frente a un sujeto o en caso que sea único, con una estructura compleja de personalidad que no podemos tipificar en roles definidos. O sea, por un lado tenemos un estafador, que es como se lo conocía, o denunciado o acusado de estafas, a Walter Binader, y ahora, en el caso que él sea el culpable, se nos mezcla el de un asesino. Eso no es claro, muy común. Y en realidad, cuando vemos delitos, es muy habitual cuando tenemos normalmente a una oficina forense, cuerpo médico, asesorías, o lo que según dónde van, nosotros tenemos divisiones por delitos y estamos acostumbrados a seguir hasta perfiles diferentes. Eventualmente el sujeto que concursa, por ejemplo, por una estafa, el homicidio es una situación extraordinaria y ocasional, pero no es implícita al delito, no es relacionada con el delito. Entonces esperamos ciertos patrones de conducta característicos del estafador que hasta lo hace en alguna medida bastante refractario a la posibilidad de cometer un homicidio. Y el homicidio, o sea, a ver, doctor, si lo entiendo, ¿son perfiles incompatibles, entre comillas, el de un estafador con el de un asesino? Son bastante poco compatibles, en parte porque la modalidad delictiva tiene que ver hasta con modus operandi diferentes. Es decir, si bien obviamente todas concursan en lo que globalmente se llaman estructuras de trastorno de personalidad, psicopático o lo que fuera, pero que eso es un inmenso paraguas para hablar de cualquier persona que comete actos atroces, en realidad la modalidad en la cual trabajan sobre la vulnerabilidad de la víctima es totalmente diferente. Un estafador va a tener el gozo relacionado en casi una especie de juego mental, en poder aprovecharse de otro, mientras que el homicida es otra cuestión, más ligado a la pulsión motora inclusive, y el delincuente sexual tiene que ver con una pulsión de poder. Entonces, en este caso concreto, es lo que a veces se llaman personalidades complejas, en que ameritan estudios bastante más profundos. ¿Cómo es el perfil de una persona que le hace a una posible víctima grabar un video en el que incrimina a otro? Y bueno, justamente ahí ya el aspecto perverso del goce supera al aspecto delictivo, porque en realidad el sujeto dirigido hacia el cual, cuando en criminología uno pregunta qué gana, qué busca, las preguntas son constantes sobre cuál es el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final de un estafador? Obviamente está claro. ¿Cuál es el objetivo de un sujeto que en medio de esto a su vez humilla a la víctima, pero a su vez necesita mostrarse con un video? Bueno, evidentemente, claro que está vaciando su propia historia personal, en la que aspectos traumáticos de su pasado se reactualizan en el delito, y quizás por eso justamente estos aspectos seriales en este tipo de delincuentes, porque nunca van a dejar de tapar ese vacío en su propia estructura de personalidad.
¿Cómo se logra diferenciar un asesino ocasional en su perfil psicológico o psiquiátrico de un psicópata serial? En realidad el psicópata serial no existe como estructura, es decir, el psicópata es una clasificación general para personas con ciertos aspectos. Lo serial es si comete, en un aspecto más criminológico, si comete un delito. ¿Cómo se diferencia un sujeto que comete un delito ocasional de aquel que lo repite? Casualmente el aspecto repetitivo está bastante más relacionado con aspectos de personalidad que el aspecto ocasional, que puede tener que ver con factores azarosos y factores más externos. Es decir, una variable es justamente el homicida serial o el violador, que normalmente en muchos casos suele ser serial. En realidad difieren en cuanto que en el segundo caso, en el serial, está volviendo, como decía antes, a trabajar sobre una repetición de una vivencia traumática de su propio pasado, que obviamente nunca va a tapar. Por eso nos preocupan tanto en el caso de los delitos sexuales, que a su vez es diferente de los que se llaman los seriales, no son iguales a los masivos. En Estados Unidos, donde por ejemplo los homicidios son masivos, tienen otra característica. Sí. Doctor, ¿la presentación del cuerpo significa algo? ¿El modo en que aparece? No estoy al tanto realmente cómo apareció, cuénteme. Le cuento. Dentro de una bolsa, el cuerpo es arrojado en un predio en General Paz y Crovara y aparece dentro de un bolso, dentro a su vez una bolsa, atado con alambre en posición fetal. La posición fetal es para ubicar el cuerpo, supongo, dentro del bolso, ¿no? Sí, sí. Y en principio puede o no tener que ver, puede tener estos operativos del crimen, similares al tema que se ha hablado tanto en el tema del caso Ángeles, o puede tener que ver con aspectos rituales. Acá es cuando yo hablaba de la necesidad de estudiarlo en profundidad a estos sujetos, porque en realidad en las entrevistas, que normalmente cuando las hacemos se hacen más repetidas, no es una sola ocasión, en la primera de esas estos sujetos van a contar la historia y uno los deja que cuenten la historia que quieren ellos contar. Y luego en diferentes ocasiones empiezan a tener ciertas desviaciones en el relato. Ahí pueden aparecer, por ejemplo, que la ubicación del cadáver o la modalidad del cadáver sí tiene un aspecto significativo para ellos. Bien, doctor, ha sido muy amable con nosotros. Por supuesto vamos a seguir el caso, lo volveremos a convocar. Para encontrar, la verdad le digo, por momentos, por la información que hay, decimos, bueno, estamos en presencia de una de las investigaciones policiales más importantes en muchos años, eso dicen los especialistas, dicen Mauro Zeta, Paulo Kaplan. Desde el aspecto criminológico es muy interesante. Justamente yo esta mañana, como les decía, hablaba con penalistas, básicamente, que en general los legistas y los psiquiatras forenses trabajamos bastante con penalistas, y uno de ellos, que habitualmente ustedes lo ven por ahí, Gabriel Diez y Víctor Barón, estábamos diciendo justamente les comentaba sobre el aspecto complejo. El aspecto complejo es ese, es que participan diferentes elementos, y eso es lo que hace a este caso muy interesante. Cuando, por ejemplo, hablábamos sobre el caso Ángeles, para que la gente recuerde, o el caso Candela, es bastante más situado en cuanto a la eventualidad de un perfil psicológico o una eventualidad de patología psiquiátrica. Sí. Pero acá se aunan diferentes aspectos en un sujeto que, si ustedes, por ejemplo, yo lo poco que pude enterarme viendo en los medios, cuando él entra en el auto en el que es detenido, hay un rictus de goce que uno ve. Doctor, ¿usted tiene un televisor delante? No tengo. Si no, quería pedirle a usted que nos ayude a entender, porque para mí hay una sonrisa de él. Absolutamente, bueno. Yo lo había señalado más temprano, para mí hay una sonrisa de él cuando le preguntan puntualmente por Araceli. Bueno, esa sonrisa de goce, con la que yo, por edad, porque posiblemente voy a estar haciendo, pero es la sonrisa que yo he visto en fotografías en el caso de Robledo Puig, por ejemplo. ¿Usted sabe que yo mencioné el mismo caso? ¿Usted sabe que yo hace 2 horas dije que esto me hacía acordar a Robledo Puig? No me diga. Sí, lo dije al aire.
Bueno, yo por un tema... Tiene mucho valor que lo diga usted que lo diga yo, pero, No, bueno, pero dije lo mismo. En realidad, para la gente no se escucha, en el caso de los escucha, había justamente había una enorme confusión respecto al aspecto económico, al aspecto sexual y al aspecto de goce de poder. Esos aspectos complejos que en diferentes etapas nos tocó, y por eso lo hemos hablado en su momento con el doctor Raffo, él hizo una primera evaluación y a mí me tocó la causa varios años después. En los dos casos habíamos visto la misma cara, ¿no? Y a veces eso es difícil de transmitir, porque en realidad esto no es un tema de haber estudiado, leer libros o googlear, son aspectos que son absolutamente evidenciales. Yo no podría decirle, y recuerdo la expresión del doctor Raffo que me dijo, mira, vas a ver la cara del mal, y la cara del mal tenía que ver con este goce frente a algo, y hoy tuve esa sensación al mirarlo. Es un sujeto que ni siquiera es una sonrisa, es un rictus de poder, ¿no? Y bueno, por eso digo, esas son las primeras percepciones que por eso ameritan estudios en profundidad. El caso de Alfredo Puch, contemos, década del 70, sigue detenido todavía, creo que es uno de los Sigue detenidos. detenido, ha pedido diferentes carcelaciones en virtud de que legalmente... Era un joven que sus víctimas fueron 7. En realidad, no, las reconocidas fueron 11. 11. Paulo se acuerda un poquito más, pero suponíamos que eran 13. El detenido tenía 19 años. Entre ellos los porteros del edificio, ¿no? Absolutamente, pero tenía una característica, que esa parte había asesinado a sus cómplices, Claro, eso es lo puntual. Y dejaba una marca, sí, para demostrar una marca, que era él, en la mejilla, para demostrar que era él. Que era él. Bien. Doctor, ha sido muy amable, me piden que se quede por línea privada, doctor. Por favor. Enrique de Rosa, psiquiatra forense, que nos ayuda a entender todo esto en esta mañana tan difícil y tan complicada. La pausa y ya volvemos.